Amigos de Placacentro, bienvenidos a esta serie denominada Despiece de módulos de cocina integral. ¿Por qué es importante despiezar un mueble? Todo en la vida tiene una estructura. El cuerpo humano, una planta, una casa. Un mueble no es ajeno a esta regla natural, por lo que a través de esta serie de videos pretendemos que usted conozca y se familiarice con la estructura de cada módulo de su cocina integral. Para ello, lo guiaremos a través de 7 pasos en los que usted, primeramente, valorará la importancia de definir un sistema constructivo para el ensamble de sus muebles. A continuación, podrá enlistar las partes de su módulo y diferenciará y determinará las medidas de su módulo y las medidas de las piezas. Asimismo, definirá cuál de los 4 lados de cada pieza será enchapado y cuál no. Por otro lado, aprenderá a descontar o restar el espesor del canto o enchape de cada pieza para definir las medidas finales de corte. Una cocina tiene una gran variedad de módulos divididos en 4 grupos, es decir, alacenas, gabinetes, lockers y esquineros. Vamos a iniciar con los gabinetes, específicamente con el gabinete de fregadero de 2 puertas. Los gabinetes son los módulos que se encuentran en la parte inferior de la cocina integral. En nuestra imagen, usted los podrá identificar porque están resaltados en blanco. En lo que respecta a gabinetes, observe que existe una gran variedad de ellos. Como ya se mencionó, en esta ocasión empezaremos con el gabinete fregadero de 2 puertas. Si usted ya vio la serie de videos de diseño conceptual de cocinas, recordará que el fregadero es una de las 3 estaciones principales dentro de toda cocina. Siempre va a un costado de la mesa de trabajo que lo separa de la estufa y del refrigerador. En nuestra imagen lo puede ubicar en color gris. El despiece de un mueble se realiza a través de 7 pasos a saber, que iremos explicando en el video. El primer paso es que definamos el sistema constructivo. Este nos va a ayudar a definir la forma en que vamos a ensamblar el mueble y en consecuencia en las dimensiones de cada pieza que lo integra. Hablamos de los laterales, piso, techo, etc. Aquí le presentamos 2 opciones. La primera es en forma de sándwich horizontal. Los laterales en color gris representan las rebanadas de pan. En esta alternativa, las 2 perforaciones se harán en los laterales. El fondo, techo y piso van por dentro de los laterales. La segunda opción es en un sándwich horizontal. El techo y piso representan los panes. Los laterales y el fondo van por dentro de ellos y las perforaciones se realizan en piso y techo. En el paso 2 vamos a identificar las piezas de nuestro mueble. En esta ocasión, las piezas de un gabinete fregadero de 2 puertas. Este gabinete está integrado por 2 laterales, un piso, un fondo, aquí seccionado en 2 piezas, un refuerzo frontal y por supuesto 2 puertas, que nos da un total de 8 piezas. Paso 3. Ahora vamos a ver las medidas de nuestro gabinete, en 3 dimensiones que son alto, ancho y fondo. A partir de este momento, todas las medidas estarán expresadas en milímetros. En la parte inferior de su ventana estará apareciendo este mensaje. También a partir de este momento, vamos a convenir que cada vez que digamos gabinete, nos estaremos refiriendo al gabinete fregadero de 2 puertas. Dada la flexibilidad del sistema, tanto la altura, el fondo y ancho pueden tener una medida mínima, una máxima, así como una medida central que denominaremos medida placacentro. Esta medida placacentro está basada en nuestra experiencia en ensamblado de muebles de cocina, por lo que la sugerimos ampliamente. La altura de nuestro gabinete depende de 3 aspectos: la medida del zócalo, el bastidor sobre el que descansa la cubierta y por supuesto de la cubierta. En nuestra imagen puede ver los valores de cada uno de ellos. Para determinar la altura de nuestro gabinete utilizaremos la siguiente fórmula. La altura
es igual a la altura del mueble menos el espesor de la cubierta menos el espesor del bastidor menos la altura del zoclo. Vamos a sustituir estos valores. La altura de nuestros módulos inferiores de la cocina es de 900 milímetros. Le restamos 20 milímetros de la cubierta menos 20 milímetros del bastidor y le restamos la altura que deseo para el zoclo. Observe en la parte baja del gabinete. El zoclo puede ser desde 100 hasta 200 milímetros. Es este valor el que realmente va a determinar la altura mínima o máxima de mi gabinete. Ahora, observe el valor del zoclo en cada columna del lado derecho. Si elijo el valor máximo del zoclo, es decir, 200 milímetros, entonces tengo una altura mínima de mi gabinete, es decir, 660 milímetros. Vea la columna café. Si elijo el valor mínimo del zoclo, es decir, 100 milímetros, entonces obtengo la altura máxima de mi gabinete. Vea la columna de color amarillo. Placacentro sugiere una altura de zoclo de 156 milímetros para obtener una altura de gabinete de 74 o 704 milímetros. Vea por favor la columna de color azul. De esta manera hemos obtenido la altura mínima, máxima y altura placacentro de nuestro gabinete. El fondo de mi gabinete está limitado por la cubierta y el o los cajones de la cocina. Debido a que la cubierta tiene un ancho entre 600 y 650 milímetros, el fondo del gabinete no podrá ser mayor a estas medidas, ni siquiera igual, ya que siempre es recomendable que sea menor para dejar un espacio libre para la nariz de la cubierta, para considerar el goteo y que no sea sobre el gabinete. De esta manera tenemos que el fondo máximo de mi gabinete debe ser de 600 milímetros. Por otro lado, el fondo del gabinete no puede ser menor a 500 milímetros, ya que esta medida es la mínima para el fondo de un cajón de cocina integral. Por lo tanto, el fondo del gabinete debe ser superior al fondo del cajón. De esta manera, determinamos que el fondo mínimo del gabinete debe ser de 550 milímetros. El fondo sugerido por Placacentro se establece con fundamento en la regla del sistema 32, que nos dice que la primera y última perforación deben estar a 37 milímetros del canto o frente del mueble y las subsecuentes en múltiplos de 32, tal como se observa en nuestra imagen señalada con una flecha azul. 586 resulta de sumar 2 veces 37 más 16 veces el múltiplo de 32, es decir, 512. 74 más 512 nos da 586. En Placacentro lo identificamos como 58,6. Ahora ya tenemos las dimensiones mínimo, máximo y Placacentro para el fondo del gabinete. Ya llevamos dos, altura y fondo. La medida del ancho del gabinete es un poco más variable, aunque la experiencia nos dice que el ancho máximo para el gabinete debe ser de 1000 milímetros, el mínimo de 600 y Placacentro sugiere un ancho de 900 milímetros. En la imagen tenemos la matriz con las tres dimensiones. En las filas, las tres posibles medidas para cada dimensión. En las columnas, oro para mínima, azul para máxima y verde para la sugerencia Placacentro. Paso 4. Con base en nuestro sistema constructivo, vamos a determinar las dimensiones de cada pieza del gabinete. Una vez más, hago la observación de que en este paso vamos a alternar los conceptos de medidas del gabinete, representadas en un marco blanco, y las medidas de la pieza, representadas en un marco verde.
Las medidas del gabinete sabemos que son alto, ancho y fondo. Estos tres conceptos determinarán las medidas de las piezas. Las piezas las vamos a identificar con los términos base y altura. La base de mi pieza siempre será la parte más larga que consideramos como beta y la parte más corta como la altura de la pieza. Nuestro gabinete fregadero consta de 8 piezas, 2 laterales, un piso, 2 fondos seccionados, un refuerzo y 2 puertas. Las medidas de los laterales se obtienen de la altura y fondo del gabinete. De acuerdo al sistema constructivo, estas piezas son las que forman el sándwich, de manera que sus dimensiones serán las mismas que las del gabinete, es decir, 2 laterales con una base de 74 y una altura de 58,6, es decir, base de 704 milímetros y altura de 586 milímetros. Observe que la altura del gabinete 74 se convierte en la base de la pieza y el ancho en la altura. Lo anterior obedece a que en este paso estamos generando las instrucciones para el corte. En la parte inferior de su ventana hacemos estas dos aclaraciones u observaciones. El fondo está en función de la altura y ancho del gabinete, pero además depende de la instalación hidráulica. Poner un fondo completo implicaría ranurarlo durante la instalación de la cocina para generar los espacios de la toma de agua y desagüe del fregadero. Por esta razón es que Placacentro establece que este gabinete debe llevar 2 fondos seccionados. Para determinar las medidas del fondo seccionado, es decir, base y altura, lo haremos de la siguiente manera. La base de la pieza es igual al ancho del módulo 900 menos el espesor del material de los dos laterales, es decir, 2 veces 16. Observe su imagen, por favor. Las flechas en la parte superior indican este espesor de 16 milímetros. Así tenemos que a 900 le restamos 16 menos 16, lo que me da 900 menos 32, igual a 868 milímetros. Este es el valor para la base de mi pieza. Ya mencionamos que la altura del fondo no puede ser mayor a 704 milímetros y dimos la razón de por qué debe ser seccionado. La regla del sistema 32 dice que la primera y última perforación deben estar a 37 milímetros del canto y las subsecuentes en múltiplos de 32. Una vez más observe nuestra imagen. Para el ejemplo tenemos 37 más 32 más 32 más 37. La suma de estos valores nos da 138 milímetros, es decir, esta será la altura de cada pieza de nuestro fondo seccionado. Si quisiera un fondo seccionado con menor altura, tendría que quitar múltiplos de 32, o si quiere mayor altura, sumar múltiplos de 32. En la imagen tenemos dos ejemplos, uno para altura de 106 milímetros y otro para altura de 170 milímetros. En conclusión, nuestros dos fondos seccionados tendrán las siguientes medidas: base de 868 milímetros y altura de 138. Observe el rectángulo verde. Medidas del piso. El piso está en función del ancho y fondo del gabinete. La base de mi piso se obtiene de la siguiente manera. Al ancho del gabinete le voy a restar 2 veces el espesor del material de los laterales. Recuerde que se mencionó que el piso va entre los dos laterales. A 900 le resto 16 menos 16, que nos da como resultado 868. La altura de mi piso es igual al fondo del gabinete, es decir, 586. Vea el rectángulo verde. Las medidas del refuerzo se obtienen del ancho y altura del gabinete, de forma idéntica al fondo seccionado. Es decir, para la base del refuerzo se restan 2 veces el espesor del material al ancho del gabinete, es decir, a 900 le voy a restar 32
que me da como resultado 868 milímetros. Para la altura del refuerzo, aplico la regla del sistema 32, es decir, primera y última perforaciones a 37 milímetros del canto y el resto en múltiplos de 32. Como nuestro refuerzo está limitado por las puertas, le dejaremos una altura menor que los fondos seccionados, es decir, 37 más 32 más 32 más 37. Vea la imagen, por favor. Así tenemos ya las medidas de nuestro refuerzo, el cual tendrá una base de 868 y una altura de 106. También le pido que observe el rectángulo verde. Las dimensiones de la puerta están determinadas por la cantidad de puertas, la altura y ancho del gabinete y la luz de puerta. El valor de la luz de puerta es de 2 milímetros, uno por cada lado, arriba y abajo, izquierda y derecha, según corresponda. Observe nuestra imagen. El gabinete tiene 2 puertas. Esas 2 puertas están asociadas a 3 espacios de luz de puerta, en forma vertical, izquierda, central y derecha, y a 2 espacios de luz de puerta horizontales, abajo y arriba. A los costados del gabinete existen otros módulos que también llevan su luz de puerta. Por eso en la imagen se establece el valor de 2 en cada línea vertical, uno para la puerta izquierda y otro para la puerta derecha. Ya mencionamos que el valor para la luz de puerta es 2, por lo tanto, para determinar la base de mi puerta, procedo de la siguiente manera. Al ancho del mueble voy a restar media luz de puerta del extremo izquierdo menos una luz de puerta del centro del gabinete menos media luz de puerta del extremo derecho del gabinete. Sustituyendo estos valores tenemos que a 900 le voy a restar 1 menos 2 menos 1, esto es igual a 900 menos 4 igual a 896 milímetros. Ahora bien, como tengo 2 puertas, 896 lo voy a dividir entre 2, que me da como resultado 448. La altura de cada una de mis puertas para efectos de corte será de 448 milímetros. La base será la siguiente. A la altura del gabinete le resto una luz de puerta, es decir, a 704 le voy a restar 2 milímetros, esto me da como resultado 702. De manera que las medidas de mi puerta serán una base de 702 por una altura de 448 milímetros. Recuerde, la base y la altura son para efecto de instrucciones de corte. No vaya a pensar que así se van a colocar las puertas. Paso 5. Definir cantos. Una vez que tengo las medidas de las piezas, ahora habrá que definir cuál de los 4 lados de cada una debe llevar enchape o canto. Una vez más, nuestro sistema constructivo influye en esta decisión. Analicemos la siguiente tabla. Los laterales llevan enchape en los 4 lados, por lo tanto, señalamos con 2 líneas horizontales debajo de cada valor, es decir, debajo de la base y debajo de la altura. El piso. Los lados de la base serán visibles, por lo que sí llevan enchape, mientras que los lados de la altura no, ya que van ocultos en los laterales. Los 2 fondos seccionados llevan enchape solo en la base, ya que la altura queda oculta en los laterales. Idéntica situación pasa con el refuerzo. Las puertas llevan enchape en los 4 lados, por eso se coloca doble línea debajo de cada valor. Paso 6. Restar cantos. Ahora a las medidas de las piezas les vamos a restar el espesor del canto, que es de 0.45 milímetros, aunque para fines prácticos lo cerraremos a 0.5. Empezamos con los laterales. La base lleva 2 cantos a 704. Le restamos 0.5 menos 0.5, el resultado me da 703.
La altura lleva dos cantos. A 586 le restamos 0.5 menos 0.5 me da 585. En el caso del piso, el canto de la base afecta a la altura del mismo, por lo que a la altura 586 le voy a restar 0.5 menos 0.5, dándome como resultado 585. El fondo seccionado. Al igual que el piso, el canto de la base afecta a la altura del fondo seccionado. Por lo tanto, a 138 le voy a restar menos 0.5 menos 0.5, dándome como resultado 137. Al refuerzo le ocurre lo mismo que a los dos anteriores, por lo tanto, a 106 le voy a restar 0.5 menos 0.5, dándome como resultado 105. Por último, las puertas llevan canto en los cuatro lados, por lo que la base de 702 le vamos a restar menos 5 menos 0.5 igual a 701, y a la altura de 448 le vamos a restar menos 0.5 menos 0.5 igual a 447. De esta manera llegamos al paso 7, es decir, ya tenemos la lista de medidas finales de corte, quedando de la siguiente manera. Tenemos dos laterales con medidas de 703 por 585. Tenemos un piso con medida de 868 por 585. Tenemos dos fondos seccionados de 868 por 137, un refuerzo de 868 por 105 y dos puertas de 701 por 447. Cabe señalar que las puertas tienen beta. A través de este módulo usted pudo conocer los 7 pasos para el despiece del gabinete fregadero de dos puertas, que fue en el orden siguiente. En el paso 1 vimos el sistema constructivo, en el paso 2 enlistamos las piezas del gabinete, en el paso 3 definimos las medidas del gabinete, es decir, alto, ancho y fondo, en el paso 4 definimos las medidas de las piezas del fregadero, es decir, base y altura, en el paso 5 definimos los cantos de cada pieza, en el paso 6 restamos los cantos a las medidas que ya habíamos considerado, que nos dieron por resultado el paso 7, que es la lista de medidas de corte.